Bueno, hoy hablaba en el comienzo de Sylvia Plath y de este libro hermoso. No hay milagro más cruel que este. La autora también es poeta y esto no es un tema menor. Es poeta, tengo acá, mira, te muestro. Continente Negro, por ejemplo. Otro libro de María Magdalena. Esto de que sea poeta implica también otras cosas, ¿no? Implica un conocimiento, una manera de ingresar en los textos. Ya está, no hablo más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Muchas Bien. gracias. ¿Cómo surge este libro? Surge después de muchos años de lectura de la obra de Plath, de muchos años de investigación también sobre su vida y su obra, y de algunos escritos que fueron surgiendo también sin un rumbo definido. Y en un momento dado también ocurrió esta posibilidad de viajar a Inglaterra, hacer un recorrido literario, seguir las huellas de algunas autoras importantes para mí, inglesas, como Virginia Woolf, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, las hermanas Brontë, y bueno, por supuesto Sylvia Plath. Y había algo de esta posibilidad de habitar, digamos, en el pueblo donde ella vivió los últimos años de su vida, que es un pueblo rural en medio de Inglaterra, que me motivó para esta búsqueda de ver si podía armarse un libro después de esta investigación y las lecturas y las escrituras. Ahora, qué impresionante estar en los lugares donde vivió, ¿no? En el lugar Sí. donde vivió y donde se quitó la vida. Esto, claro, te toca el cuerpo, ¿no? Sí, fue una experiencia muy intensa. Ella en realidad se suicida en Londres, en una casa donde vivió los últimos meses de su vida, después de la separación con quien era su marido, el poeta Ted Hughes. Y los últimos 2 años había estado viviendo con él y con los hijos en común que tenían en una casa rural en un pueblo muy, muy pequeño de Inglaterra llamado Northampton. Ahí es donde nos quedamos habitando el pueblo varios días como para entrar, ¿no?, en esa atmósfera tan particular que es la de un pueblo en medio de Inglaterra. Uh-huh. Pensaban que en el libro hay fragmentos del diario, de los diarios de ella. Sí. El libro es como un diálogo posible con ella, un diálogo posible e imposible, ¿no? Digo posible porque vos lo haces posible a través de tu escritura, imposible porque no está. ¿Cómo lo ves vos? Me interesa mucho la idea del diálogo, sí, de la conversación, ¿no? Hemos trabajado junto a Leonardo Leibson y Javier Galarza en un libro anterior sobre Alejandra Pizarnik, y lo que planteábamos justamente era escribir desde, ¿no? Que es un poco lo que volví a hacer con este libro. No me gusta la idea de escribir sobre, como si fuese un objeto de estudio, no solamente porque no es mi campo, lo académico, ni el ensayo biográfico, no eran, digamos, los terrenos en los que me interesaba meterme en la escritura. Por eso la idea de abordarla a ella como un objeto a estudiar no me interesaba. Y la idea de diálogo me parece que va en contra de eso, ¿no? Como establece otra posibilidad de acercamiento a la poeta, en este caso. Ahora, uno piensa cuando lee tu libro, piensa en la vida y en la obra, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo tocar su poesía, por ejemplo, un episodio de abuso sexual que aparece en tu libro, el deseo de ella, el deseo erótico de ella, el intento de construcción con este otro poeta, ¿no es cierto?, con el que se casa y tiene hijos. Qué difícil, ¿no?, es establecer un vínculo entre la propia existencia de Sylvia Plath y la poesía. ¿Qué pensás vos? Bueno, es un tema muy actual, ¿no?, lo de si separar o no la vida y la obra. Sí, yo no hablo de que se parezca. Yo digo, ¿cómo se rozarán, no? Bueno, esa era un poco mi búsqueda, ver cómo había incidido en su obra. En un principio me interesaba tomarlo desde el amor, ¿no? El amor, como hoy se lo llama, romántico. Me interesaba pensar cómo el amor, y en particular su relación con Ted Hughes, había incidido en su obra y en su escritura, y en el hecho de escribir como mujer en esa época.
Y después se entrelazó junto a estos otros verbos que son amar, maternar y escribir, ¿no? Que terminan siendo estos tres conjugados. Esa era mi búsqueda, como pensar cómo se escribía y cómo se amaba y cómo se maternaba en los años 50 siendo mujer. Cómo esos tres terrenos se conjugaban y después terminaban incidiendo en su obra. ¿Qué podríamos decir de maternar? ¿Cómo, cómo fue ese maternar para Silvia Plath? Porque por momentos parece como un castigo también para ella. Creo que fue complejo Eso. y a mí me interesa mucho lo complejo. Bueno, si no, no serías poeta, ¿no? Bueno. Ni podríamos pensar, ¿no? Lo peor es pensar planamente. Sí, pero lo que me venía sucediendo en esto que te contaba, en la investigación previa, ¿no? En la lectura previa, es que me encontraba con muchas biografías sobre Plath que eran bastante reduccionistas, ¿no? Siempre la lectura era o víctima o victimario, héroes y villanos, ¿no? Como esa lectura que le da tan poco lugar a lo complejo, me inquieta, me preocupa, no es el camino que me interesa seguir. No. Entonces, en ese sentido, el maternar, así como el escribir y el amar, fue una tarea compleja, como lo es para, creo que todas las mujeres. En el caso de ella, había un deseo, digamos, por lo menos eso es lo que ella expresaba, ¿no? Un deseo bastante intenso de ser madre y al mismo tiempo un terror absoluto a hacerlo. Por eso hablo de lo complejo, ¿no? Como no se puede ni decir que deseaba ser madre, entonces todo fluyó Claro. con felicidad y armonía, ni tampoco que fue solamente un castigo o una atrocidad. Qué bella esta foto. Estaba mirándola, ¿no? Ella leyendo y se la ve tan concentrada, ¿no? Y tan joven de alguna manera también, ¿no? Bueno, era muy joven. Ahora, cuando se pone en funcionamiento la escritura, ¿no? Esa maquinaria que vos como poeta conocés muy bien, ¿no? Es como un punto de no retorno que quizás lo va interrumpiendo la vida. A mí me impacta, por ejemplo, mucho que haya recibido electroshocks. Desde cierta ignorancia, por supuesto, me parece un método cruel, casi un método de tortura, me parece. Pero no era así, en realidad se hacía con otra intención, por supuesto, pero es electricidad por el cuerpo. Es decir, todo lo que tu carrera de poeta, no la tuya, sino la de ella, digo, va y la contingencia, por ejemplo, que el electroshock o que el marido tuviese un amante, creo, y bueno, y precipitar la separación, ¿no? ¿Cómo debe tocar todo eso en la escritura? ¿Qué pensás? Sí, de hecho los últimos poemas que ella escribe, que son los que componen su último libro publicado en vida, que es Ariel, que es su poemario el libro es Ariel, sí. su libro más célebre, los escribe febrilmente durante esos meses post separación, en donde ella queda viviendo en esta casa rural en Devon. Y es muy hermoso, a mí me resulta muy hermoso, también muy fuerte, ¿no? Muy terrible, cuando ella cuenta que escribe a la madrugada, antes de que se despierten los bebés, y en esas horas de silencio, en donde puede como volcarse a la escritura. Pero esos poemas los escribe en esos últimos meses de su vida, en un estado de... Sí, ya de mucha desesperación, supongo, ¿no? Sí. Tengo aquí Continente Negro, último libro tuyo. No, en realidad es un poemario que fue reeditado en México, esa es la edición mexicana. Fue publicado acá por la editorial Alción en el 2018 y en el 2021 fue reeditado en México, en la editorial Diván Negro. ¿Cómo es tu poesía? Yo la conozco, pero el que está mirando televisión no. ¿Qué podríamos decir de tu poesía? Difícil, ¿no? Hablar una misma de su poesía. Supongo que es una poesía que siempre está bordeando el cuerpo, sobre todo en este libro, ¿no? Pero hay algo del cuerpo que está muy
presente en la escritura, de diferentes maneras, ya sea por lo amoroso o por el cuerpo como sede de enfermedades, o digo, desde diferentes ángulos, ¿no? Pero creo que siempre es e intenta ser una poesía del cuerpo. De lo único que tenemos. Mirá qué hermoso texto. Era junio y los pájaros morían de sed. Es hermoso empezar un texto así. Bueno, gracias. Era junio y los pájaros morían de sed. Solo la poesía puede ir ahí, ¿no? A esas zonas. Solo la poesía. Yo creo que toda literatura, si no tiene una matriz poética, no es literatura. Estoy completamente de acuerdo. Sí. No es literatura, para nada. De hecho, recién hablaban de Arianna Harwicz y creo que es una de las escritoras contemporáneas que más me interesan, me interpelan, me afectan, y creo que justamente es por eso, porque escribe narrativa pero sin perder un núcleo poético muy potente. A mí me pasa eso, ¿no? Si leo ¿Viste el no, espectáculo que hace Ingrid? No, todavía no tuve el gusto, pero sí, lo voy a ver. Anda, el de Harwicz, ¿no? Sí. Estuvo acá hace poco, porque vino a la Argentina y por supuesto vino al programa. Es impresionante, impresionante. Ahí habla, bueno, del cuerpo, ¿no? También cuando hay que cortar el cordón, porque en algún momento hay que cortarlo. Acá esta madre es una madre-hija. Uh-huh. Están pegadas. O casi te diría, de pronto, como si una estuviera dentro de la otra, ¿no? Es impresionante. Sí, Arianna Harwicz es un talento increíble. Sí. ¿Y qué más puedes decirme de tu propia obra poética? Por ejemplo, aquí aparece Emily Dickinson, así, no lo leí el libro porque me lo acabas de dar, acá aclarémoslo. Pero también seguramente en algún lugar, bueno, mira, Elena Sixuk, ¿no? Porque estoy sin anteojos. Sí. Qué maravilla que es, ahí me fascina. También, sí. ¿Cuáles son tus poetas vivos o muertos con los que hablas habitualmente? Me gusta la idea de hablar porque es muy cierto que hablo con mis poetas vivos y muertos. Claro. Platt, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik. Pizarnik. Sí. Me gustan mucho poetas vivos. María Malusardi, Susana Villalba. Susana. Javier Galarza, que falleció hace muy poquito, pero también uno de los grandes poetas que me interesan. ¿Y este libro es primero, segundo, tercero en tu producción? Es, si no me equivoco, el tercero. Ese, sí. Te felicito, María, me gusta mucho lo que haces. Por supuesto, recomiendo, te digo a vos. Lee No hay milagro más cruel que este. Silvia Plath. Amar, maternar, escribir. Lo devoré. Me lo comí crudo el libro. Fascinante. Fascinante por María Magdalena y por Silvia Plath. La verdad. Y por supuesto, Continente Negro, que lo recibí recién. Y me bastó leer un verso. Vos, cuando agarras un buen escritor, vos lees una línea y ya te avivás. También lo contrario. Lees una línea y decís, no quiero seguir. Borges me enseñó que a las 10 páginas puedo abandonarlo, lo abandono. Es así. ¿Qué crees que te diga? Que te mienta, es así. Ya venimos, esto es Otra Trama, programa que transmitimos para toda la Argentina. Ya venimos.